Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a mi canal de Medicina para Todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca de cómo saber si soy hipertenso. Y es que en la actualidad este padecimiento afecta a millones de personas a nivel mundial. Y es que es muy preocupante, por ejemplo, sobre todo para aquellas personas que tengan algún antecedente familiar, que ya se les ha hecho el diagnóstico definitivo de una hipertensión o porque alguna vez se han tomado la presión y les ha salido elevada. Principalmente, pues, todo este grupo de personas suelen tener pues, muchas dudas y sobre todo esa incertidumbre de saber si tienen o no la hipertensión. Entonces, el día de hoy, ese va a ser mi misión. Voy a hablarles acerca de los criterios y sobre cómo llegar a un diagnóstico en base a la información de las guías europeas de cardiología del año 2021. Eso quiere decir que la información que les voy a mostrar es reciente y verídica. Ahora bien, vamos a iniciar con lo que es la definición operacional. Esto quiere decir que bajo qué circunstancias el médico va a hacer un diagnóstico de una hipertensión arterial. Entonces, para hacer este diagnóstico se define que hay que tener una elevación sostenida de la presión arterial a cifras iguales o mayores a las establecidas, es decir, de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Y aquí se lo subrayé mediante el promedio de al menos dos determinaciones en la misma ocasión y por lo menos otras dos visitas separadas, lógicamente empleando una técnica adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que nosotros o el médico que está atendiendo a este paciente le va a medir la presión. Y supongamos que le salga 140/90 o más. Esto no quiere decir que a esta persona ya se le puede hacer un diagnóstico de que es hipertenso. No. Para ello se requiere aquí justamente todo esto que le subrayé, por eso es que es tan importante que lo resaltara, que no nada más basta con una sola medición. Hay que hacer dos determinaciones más, es decir, la que ya se le tomó al principio y una más. Entonces vamos a hacer un promedio, vamos a subir ambas presiones que salieron. Vamos a sumarlo, después lo vamos a dividir entre 2 y esto tiene que repetirse por lo menos dos visitas más. Es decir, para poder tener una hipertensión, entonces tenemos que el paciente debe tener 140 sobre 90 o más en un promedio en un día, es decir, en una visita, y aparte hay que sumar los otros dos promedios de otros días más, que no necesariamente tienen que ser días consecutivos, es decir, yo solo puedo tomar un lunes, tomo dos determinaciones, saco un promedio, me sale 145/95 y al día siguiente, martes, se la tomo y sale bajo, o por lo menos no en estos niveles. Entonces puede pasar al día siguiente, es decir, miércoles, y le vuelvo a tomar la presión y esta vez me sale elevada. Y al día siguiente se la puedo tomar y puede que me salga baja y así. No necesariamente tienen que ser constantes estas tres determinaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que me puedan entender mejor. Y aquí está el ejemplo. Supongamos que el paciente viene un sábado. Entonces el médico pues le va a sacar la presión y en la primera toma le va a salir 140/90. Esperamos aproximadamente un periodo de 5 o 10 minutos. Se la volvemos a tomar y sale esta vez 150 sobre 100 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a sumar ambas cantidades, 140 más 150 igual a 290. Se toma la 90 más 100, que estas dos, 90 y 100, son las diastólicas y las sistólicas eran 140 y 150. Bueno, sumamos 90 más 100 y el resultado va a ser 190. Estas dos cantidades se van a dividir entre 2 y 290 entre 2 nos va a dar un total de 145 y 190 entre 2 nos va a salir a 95. Esta que está aquí en rojo va a ser nuestro promedio de las dos determinaciones en nuestra primera cita. Por eso aquí puse esto es en una ocasión. Para que yo pueda dar un diagnóstico de que la persona es hipertensa, tiene que volver a asistir dos visitas más y que me salga 140/90 o más. Y es aquí que por eso puse estos criterios. Si en tres visitas tiene la presión elevada, es un diagnóstico de hipertensión.
Si de 10 visitas en 3 tiene la presión alta, entonces va a ser un diagnóstico de hipertensión. Así que recordemos que estas 3 visitas pueden ser no consecutivas y si sale elevada, pues ya podemos hacer el diagnóstico de un hipertenso. En esta tabla de aquí pueden observar lo que son las categorías de presión arterial medidas en el consultorio. Y aquí tenemos las categorías de cómo determinar, dependiendo de cuánto salga la presión, pues vamos a denominar qué tipo de hipertensión es. O si por ejemplo vamos a iniciar desde aquí, tenemos que la presión óptima debe ser una sistólica menor a 120 y una diastólica menor a 80. Hay especialistas que describen que lo ideal sería que una persona debe tener 110 sobre 70. Esto sería lo ideal, lo que todo médico y cardiólogo le encantaría ver. Pero ojo, el hecho de que una persona tenga una presión de entre 120 y 129 y o de 80 a 84 se le va a considerar normal. Es decir, hay que hacer esta diferencia para no traer confusiones. Lo óptimo, lo ideal sería que una persona tuviera estos valores, pero dentro de lo normal se pueden considerar estos dos de aquí que les acabo de mencionar. Y es que la presión óptima se asocia a una mayor longevidad. Y una persona que tenga una presión normal no se descarta la probabilidad de que en algún futuro pues, pueda padecer alguna enfermedad pues, cardiovascular. En fin, cuando podemos decir que la presión es normal alta, lo cual ya sería pues un poquito de alarma, se toman los valores de 130 a 139 y o una diastólica de entre 85 y 89. Después, ya pasando estos normales, ya vamos a hablar de hipertensión, que la clasificaríamos en grado 1, grado 2, grado 3 y una hipertensión sistólica aislada. Entonces, tenemos que una hipertensión grado 1 va a ser aquella de una sistólica de 140 a 159 y o una diastólica de 90 a 99. En la 2 va a ser de 160 a 179 y en la diastólica tenemos de 100 a 109. En la 3 va a ser mayor o igual a 180 y en la diastólica tenemos que el valor va a ser a partir de igual a 110 o mayor a 110. Y en cuanto a la hipertensión sistólica aislada, esto quiere decir que únicamente se va a encontrar muy elevada lo que es la sistólica, que sería mayor o igual a 140, y o una diastólica menor a 90. Es decir, que aquí la única variación elevada va a ser la presión sistólica y la diastólica se va a encontrar pues bajo un rango menor. Así que, para concluir esta tabla, tenemos que la hipertensión se va a considerar a partir de 140 en la sistólica y a partir de 90 en la diastólica. Lo anterior fue en el consultorio, pero las categorías cambian. Y en esta tabla vamos a ver las categorías de la presión arterial fuera del consultorio médico. Y aquí podemos tener dos tipos de mediciones, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o abreviada como MAPA o un monitoreo domiciliario de la presión arterial. O también se puede conocer como una automedida de la presión arterial, también abreviada como AMPA. Ok, vamos a empezar con lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA. Aquí podemos tomar en cuenta tres diferentes valores. Primero, vamos a tener que el promedio diurno, o es decir, durante el día, vamos a tener que cuando una persona va a considerarse con una hipertensión, va a ser cuando en la presión sistólica tenemos mayor o igual a 135 y o en la diastólica mayor o igual a 85. En un promedio nocturno, es decir, que cuando la persona pues está durmiendo, se encuentra en su hora de sueño, vamos a tener que el promedio va a ser mayor o igual a 120 y o en la diastólica mayor o igual a 70. Bueno, y aquí un dato muy interesante para hacer un breve paréntesis. Ustedes se preguntarán, oye, pues ¿cómo es que una persona va a saber su presión durante la noche? Y es que en eso consiste lo que es el mapa. En el mapa se hace un monitoreo ambulatorio de la presión arterial mediante un dispositivo, obviamente que este tiene que estar bajo el cargo de un médico que sepa utilizar todos estos artefactos y este va a ser pues un monitoreo durante 24 horas. Por eso es que también nos puede medir durante la noche, es decir, que cuando el paciente esté durmiendo.
Y el tercer factor va a ser el promedio de las 24 horas, que era lo que les decía, que este dispositivo pues nos checa lo que es la presión en este periodo de tiempo. El promedio tiene que ser, es decir, ya contando todas las mediciones que se hizo durante todo el día, si sale que es mayor o igual a 130 y o mayor o igual a 80, también se le puede considerar como una hipertensión arterial. En cambio, en el monitoreo domiciliario, esto quiere decir que la medición se hace en casa, con una persona que no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, puede ser, no sé, alguien que sepa tomar la presión, un vecino, papá, tía, abuelo, hermano, en fin. Aquí tenemos que, para que se considere una hipertensión, va a ser que la presión sistólica tenga que ser mayor o igual a 135 y o en la presión diastólica va a ser mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Ahora bien, hay muchos orígenes por la cual una persona puede tener una hipertensión arterial sistémica. Y tenemos que, en cuanto a la etiología, esta puede ser esencial o también llamada como primaria o secundaria. En esencial o primaria, el origen es desconocido. No se sabe bajo qué circunstancias o patologías nos puedan estar produciendo que la presión aumente. Y desafortunadamente, este es de un 90 a un 95% de los casos, que son la mayoría. En cuanto a la segunda etiología, es que puede ser de origen secundario, es decir, que se debe a otra enfermedad que sí se puede conocer. Este va a rondar entre un 5 y 10%. Y hay muchas causas que puede ser, como por ejemplo una enfermedad renal, que sea no curable, una coartación de la aorta, tumores como los feocromocitomas, el hecho de que sea mujer y esté tomando anticonceptivos estrogénicos y entre otras enfermedades que me pueden precisamente estar provocando este aumento de la presión arterial. Y en estos pacientes, pues los síntomas se asocian más que nada a la enfermedad que lo esté provocando. Y por último tenemos otras consideraciones como por ejemplo que también se puede considerar que una hipertensión sistémica puede ser estable y tenemos lo que son las crisis hipertensivas que se separan o se dividen en lo que es una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva, donde la urgencia hipertensiva la presión puede ser de 180 o incluso 200, pero sin lesión en los órganos diana. En cambio, una emergencia hipertensiva, aquí sí ya hay una lesión en órganos blanco o diana, y con esto cuando digo órgano diana o blanco me refiero a los principales órganos que se suelen afectar cuando hay una presión arterial elevada, y aquí pues la cifra no importa, ¿no? Es decir, ya cuando nosotros vemos afectación en estos órganos diana, ya es un indicio de que es una emergencia hipertensiva. Y aquí el tratamiento tiene que ser de vía intravenosa y la acción tiene que ser inmediata. Mi recomendación final es que siempre, pero siempre tienes que ir a acudir a un médico. No nada más te bases con la información que veas en un video, en una página, lo que te diga tu vecino. Siempre tienes que ir con un especialista, lo cual siempre sería lo ideal y lo más correcto. Ok, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Si les gustó el video también lo pueden compartir, lo cual me ayudaría muchísimo. Que tengan un muy bonito día y mucho éxito para todos.